tardes, bendecido día, día martes 25 de noviembre del 2025. Vamos a seguir en ese tiempo con un estudio que se empezó y nos tocó una parte en la cual hablábamos sobre, en el libro de Lucas, capítulo 19, 45 al 46, hablaba cuando Jesús llega al templo y se encuentra con la cantidad de mercaderes vendiendo dentro del templo a las personas que tenían que ofrendar, etcétera, ¿no? Que se dio una la primera parte. Ahora vamos a seguir la segunda parte para poder ir finalizando en esta parte, ¿no? Hay mucho para hablar, hay muchas cosas que podemos agregar, ¿no? Porque todos los días que la leemos la palabra, Dios nos revela su palabra. Así que bueno, estamos por empezar este estudio, estamos en el Ministerio Bíblico Apostólico Ra Rafá, en el barrio 2 de Mayo, en la calle Casimiro Gómez y Racedo. Ahí nos encontramos sirviendo al Señor. Este estudio se llama La Palabra de Dios libera y sana. Una palabra que Dios me dio hace un tiempo bastante atrás, en la cual continuamente he estado estudiando y escudriñando su palabra para poder, uno que es primero para mí y posterior la subimos, porque siempre Dios hace las cosas perfectas, siempre alguien necesita de algunas situaciones que la palabra de Dios va poniendo cuando se escudriña. Vamos a estar leyendo hoy en el libro de Mateo 13, capítulo 13, versículos 45 y 46 en adelante, ¿no? Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Mateo habla sobre 13, 45 y 46, la perla de gran precio, ¿sí? En Reina Valera. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Qué importante que es lo que Dios está diciendo ahí en esa parte, ¿no? Lo importante que somos para Dios. En este tiempo atrás estuvimos hablando en la parte 1 del estudio, estuvimos hablando lo que encuentra Dios en ese lugar, ¿no? Se encuentra con personas, mercaderes, lo nombra acá, vendiendo a los creyentes. Diferentes cosas para que ellos ofrecieran en el templo para purificar su pecado, para etcétera, ¿no? Un montón de cosas, pero habla muy fuertemente sobre los significados mercados, son espirituales, ¿no? Porque son creyentes las personas que están ahí, son personas que aprovechan la situación para sacar un provecho de algo, una ganancia, un beneficio propio, ¿no? Y los creyentes que van y le compran, algo que también uno debe estar atento. ¿Por qué, siendo hijo de Dios, te prestás para eso? Porque el que ya se metió en la casa de Dios para utilizar la casa de Dios como un mercader, se olvidó de la conexión con Dios. Fue algo que sabiendo no tuvo temor de Dios. Como el creyente comprando para ofrendar. O sea, la acción que se hace es algo muy fuerte, porque en realidad
habla sobre creyentes hipócritas, son acciones que hace un creyente que manipula la situación para poder ser limpio, manipula una situación para poder decir ante Dios, estoy en tu casa, me arrepiento de todo lo que hago, etcétera, pero se olvidan que Dios lee los pensamientos y las intenciones del corazón cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos expresamos, con qué corazón vamos a ofrendar o con qué corazón estamos dentro de la casa de Dios, ¿no? Porque acá está hablando muy, muy abiertamente, nos habla sobre por qué Jesús se enoja por esas personas, ¿no? Se enoja porque realmente estaban utilizando el lugar de una forma con beneficios propios, creyentes, y habla también de acciones proféticas de corrección, o sea, que se utilizaba algo como para tapar eso. Cuando hablo de profeta, porque a veces sucede, cuando hay iglesias que no creen en los profetas, no creen en los apóstoles, pero bueno, la palabra de Dios está escrita, hay 5 ministerios. Si los 5 ministerios están puestos ahí, es porque Dios sigue trabajando con los apóstoles, los profetas, así sucesivos, evangelistas, maestros de la palabra, pastores, ¿no? Va trabajando Dios en los 5 ministerios. En algunas iglesias no se ve eso, pero bueno, sería lo importante que tuvieran los 5 ministerios, porque esa es la función en que cumplen los 5 ministerios. Es una pirámide espiritual, pero es necesario para la buena alineación de la iglesia. Y acá habla por ahí, en un momento por ahí, uno estaba recopilando, buscando formas de la manipulación y se nombra falsos profetas. No nos olvidemos que no es que los profetas que voy a estar, no, a veces se malinterpretan. Como en un lugar no creen en los profetas, ya tienen por llamado a los profetas, que son llamados de Dios, como que son mentirosos. En realidad, el que no cree en la palabra de Dios manifestada por medio del Espíritu Santo está rechazando al mismo Espíritu Santo que levanta a los profetas, porque es Dios mismo. Y cuando se refiere que los profetas mienten en el sentido, utilizan, si usted habla a los que estamos, yo estoy hablando de creyentes, cuando muchas veces decimos, nosotros también profetizamos, nosotros también somos profetas, porque la palabra mayor del profeta es la palabra. Entonces a veces se manipula a la gente para un lado y para otro. Me sirve a mí porque acá no tengo profeta, me sirve a mí porque yo no creo en los profetas, me sirve a mí. Por eso, siempre le sirve al hombre, pero nunca se le consultó si realmente es la dirección de hablar así o enseñar eso, ¿sí? Esa es otra situación en la cual muchas veces se ignora o se deja de hablar, creyendo que Dios no puso las 5 asignaciones para que algunos usen algo o otros usen otra cosa. No, Dios siempre levanta, en una iglesia ordenada, levanta todas las asignaciones. Es necesaria para que todos cumplan una función. No todos pueden ser profetas, no todos pueden ser apóstoles, no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser maestros de la palabra. Pero sí hay una pirámide, hay algo ordenado por Dios, por medio del Espíritu Santo para trabajar. Bueno, hablaba sobre eso, muchas veces de los beneficios que utilizan, ¿no? Para poder corromper eso. Hemos visto en algunos lugares, bueno, en otras iglesias que no están en las líneas evangélicas, que utilizan
medios de cadenitas, estatuas, etcétera, etcétera, para supuestamente para que se les perdone un pecado, agua utilizada cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. No sé por qué buscas agua o buscas algún símbolo, ¿no? En lo profético se utiliza, pero no de la forma en que a veces son manipulados para vender, para seguir utilizando lo que se utilizó hace muchísima cantidad de años, que Jesús dijo y los echó fuera, que utilizaban el templo para hacer otras cosas. En los versículos que leímos, la perla es de gran precio. Ahí nos damos cuenta del reino, ¿no? Cómo Dios utiliza el reino de los cielos en este mundo para poder separar lo que Él escoge, ¿no? Y el precio que pagó por cada hijo de Dios. Un precio muy caro, ¿no? Por las perlas, somos perlas. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay muchas formas de expresarla, de expresarlo, en poner eso, de que Dios pagó un gran precio por cada uno que hemos sido escogidos por Dios como una perla preciosa, porque somos la novia de Dios para estar en este tiempo postrero que ha escogido Dios, para servirle, para que la iglesia cada vez se entienda que sin Él hacemos cosas o se hacen cosas que no corresponden acorde a la vida espiritual que Dios necesita. Cuando hablamos de mercaderes, muchas veces la persona corrompe un sistema religioso, ¿no? Para un bien propio, o utiliza la promoción de la fe como una forma para hacer utilizar la situación económica, los milagros, y etcétera, muchas cosas que habla Dios sobre supuestamente simboliza algo para que se convierta en un templo. Debe uno entender que el libre de codicia y de hipocresía no se usa combatir algo. El verdadero sistema que Dios busca es que seamos nosotros de convertir un culto auténtico, ¿no? Divino de Dios, es donde el Espíritu Santo nos revela la verdad, donde realmente empezamos nosotros a entender la palabra de Dios de una forma distinta. Hablamos en la primera parte de cómo Dios hizo y accionó cosas en lo natural, pero en lo espiritual accionó algo tremendo en ese lugar, que es lo que hoy quiere que hagamos nosotros, que aprendamos nosotros a tener acciones y cuidar el templo de Dios con mucho celo. ¿Cuál es este? Nosotros debemos cuidarnos con mucho celo, cuidar de todo lo que estábamos leyendo, porque somos una perla preciosa que Dios pagó un precio muy grande por cada uno de nosotros, que tenemos la oportunidad, una oportunidad tan grande que nos da Dios para poder ser de estos hijos de Dios que realmente podamos comprender lo que Dios nos enseña. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 23, versículo 1, como para ir cambiando un poco la profundidad que Dios quiere que nosotros tengamos. En el versículo 23, capítulo 23, el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 1, su palabra dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ya, tener una buena conciencia,
que nada nos acuse, que nada tengamos nosotros que estar tapando con una palabra o tapando de una forma en la que tengamos una conciencia bien ante Dios, una mente de gobierno de Cristo, una mente de reino, con una conciencia firme de que no hay necesidad de tapar nada, no hay necesidad de, de acciones que ponen al desnudo como somos realmente, sino lo que quiere Dios es que nosotros cada día nos podamos purificar, que cada día recordemos lo que la palabra nos ha enseñado para poder entender cómo Dios quiere cada día que nosotros podamos cambiar. Por eso que dice, le habla, ¿no? Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, está hablando de que Él tiene sus manos limpias y su conciencia no hay nada que Él tenga que tapar. ¿Por qué? Porque los mercaderes y todo lo que hacían pecar a las personas, hacían caer a las personas porque desconocían o desconocen actualmente que vos tenés que ir con una conciencia, una mente y un corazón limpio, dispuesto a ofrendar en el templo de Dios y sobre todo cómo guardar un templo. Saber que somos templo de Dios. Nosotros trasladamos la palabra de Dios permanentemente en nuestras vidas, nuestras acciones, cómo vivimos, cómo mantengo mi matrimonio, cómo me expreso con mi familia, cómo me expreso alrededor de mis vecinos, soy comunicativo, no soy comunicativo, hablo de Cristo o quedo callado, porque a veces nos quedamos callados creyendo de que realmente a Dios no le gusta que vos o uno ande predicando la palabra. Yo creo que muchas veces pasa porque Dios nos prepara para salir a la calle. Tenemos algunos versículos donde Dios preparó y los envió al cordero como sobre lobos, ¿no? Hablas algo como diciendo yo te los he enviado. Que hay muchas formas de interpretar esa parte. O sea, Dios permanentemente quiere que prediquemos la palabra de Él, ¿sí? Porque tenemos herramientas, sabemos cómo limpiarnos, sabemos cómo sacudirnos, sabemos cuándo tenemos que predicar y cuándo no, ¿no? Por eso es que está en nosotros el templo de Dios. Dios está acá, habita acá, por eso que el bautismo del Espíritu Santo es importante en las personas. ¿Por qué? Porque ahí comprende que realmente está acá. Podemos estar trabajando en un templo, en un lugar donde nosotros nos congregamos, pero la mayor parte que tenés que trabajar es acá adentro. Es que tu conciencia no haya nada que te esté acusando, que no haya nada que el enemigo tenga para acusarte, que tengas una conciencia limpia, como dice acá Pedro, ¿no? El apóstol Pablo habla sobre eso, que realmente él estaba con una conciencia ordenada, que era un hombre de reino, o sea, y hablaba, se expresaba de una forma bien, ¿no? Vamos a ir ahora a algo, bueno, antes de ir a la otra parte, vamos a ir a Primera de Timoteo 1:5. ¿Qué nos habla el primero de Timoteo? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, no de fingida. ¿Por qué? Porque nos enseña eso. Habla en Timoteo, está hablando de la advertencia contra las falsas doctrinas. ¿Cuáles son las doctrinas que hace el hombre cuando querés o quiero yo que mi hijo sea como yo digo? Pero Dios le dio una forma, un formato, una vida, le dio un corazón distinto y una mente distinta. Él va a acercarse si yo tengo una, como dice acá, ¿no? Pues el propósito de este mandamiento es amor, nacido de corazón limpio. ¿Ahí?
Cuando nosotros entendemos esto es porque en mi templo yo o sea, trabajo en mi templo. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo limpio mi templo? Y mi corazón es todos los días con un corazón contrito y humillado a Dios. Cada vez que te arrodillas, me levanto, Dios, te doy gracias por todo. Bueno, todas las oraciones que hacemos y reconocemos que somos débiles sin Él. No podemos enfrentar el día sin Él porque sin Él, dice, siervo inútil somos. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos. Nos metemos, nos enredamos en un montón de problemas y después la conciencia nos trabaja. ¿Por qué? Y porque no está, como está diciendo la palabra, no estamos nacidos del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, hablamos sobre cómo debemos cuidar nosotros el templo de Dios, porque ya nos ha dado un montón de cosas que mayormente hacemos. Mayormente, si no entendemos, lo hacemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le molesta que hagas o digas o hables mal o te expreses mal o acciones algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Es Dios. A Dios no se le puede mentir, a Dios no se le puede decir, no, yo lo hice creyendo en orden o creyendo que es la única forma de que van a llegar a ti. No, porque lo estás haciendo a tu forma, no como el Espíritu Santo. Dice amor, habla de amor, habla es el amor nacido de corazón limpio. O sea, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos limpie, para que haya un nacimiento, porque decimos ya aceptamos a Cristo, empezamos a vivir una vida nueva. Si no, estamos en la vida vieja. No estamos ni ahí obedeciendo lo que la palabra nos enseña. Obedecer al Padre, obedecer a Dios, es una forma de entender que yo tengo que rendirme. ¿Quién conocerá el corazón? Corazón perverso tenemos. Pero cuando estamos alineados, nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo nos saca lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te dejaste limpiar. Va a salir la palabra de Dios. Lo mejor es la palabra de Dios, es la palabra la que va a salir de tu boca. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar algo en la cual quiera lastimar, o quiera ofender, o quiera desviarse. No. ¿Sabe a dónde va a encontrar? En el hombre. Cuando el hombre habla sin lo que Dios está haciendo, porque primero lo tenés que vivir, primero tenés que dejar que Dios gobierne en tu mente. Cuando vos dejas que gobierne Dios en tu corazón, todo lo que salga de vos va a edificar. Pero aunque sea la persona que nunca haya llegado a Cristo y que esté totalmente perdido como lo tuve yo. O sea, ¿qué pasó? Cuando yo estuve perdido, hacía lo que quería, porque creía que estaba bien. Pero cuando la palabra de Dios se revela en uno, vas a tratar de buscar la palabra, porque eso es lo que te enseña a vivir bien. Eso es lo que te corrige. Eso es lo que realmente nos enseña a entender cómo Dios quiere que vivamos. Yo no puedo empezar algo nuevo si no entiendo la palabra. Pero ¿cómo entiendo la palabra? Y que te tenés que quebrantar. Dios está vivo, resucitó, está a la diestra del Padre, tenemos el Espíritu Santo, se nos manifiesta el Espíritu Santo, nos muestra el Espíritu Santo, pero no hacemos lo que Dios el Espíritu Santo quiere, que limpiemos nuestro templo, porque Él quiere estar permanentemente en los hijos, que direccionándolo, mejorando tu vida, mejorando tu sentir, mejorando tu vida, en todo sentido. Pero ahí está. Es cómo nosotros queramos vivir. Habla sobre la doctrina. La doctrina de Dios es hermosa. La doctrina del hombre es la que lastima, la que aparta del camino que Dios nos lleva a una senda que eterna. Vamos a un camino eterno. Yo hoy estoy predicando, pero no sé si yo mañana voy a despertar. Si a Dios se
me lleva y me lleva. Pero yo tengo que cuidar esto, yo tengo que cuidar mi templo. No puedo, no, partiste, ya está. ¿Me entiende lo que estoy haciendo? ¿Por qué es importante saber qué es lo que está acá adentro? ¿Por qué esto? Muchas veces por ahí hemos tenido que explicar, me ha tocado, ¿cómo vos decís que está acá adentro? ¿Y por qué es espiritual? Dios muere y dice, resucitó de los muertos, venció la muerte, y Él tiene la vida y la muerte. Por eso es que nosotros no somos los que yo me cuido, y no, yo me cuidé. Yo soy fuerte, tengo músculo, no tenés nada, porque el que tiene la vida y la muerte es Jesús. Es Jesús. Te llamó para algo y para que cumplieras el propósito de Él, no el tuyo. Si nosotros no entendemos esto, se nos reveló el reino. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que Dios quiere, ya no quiero lo mío. Si es lo mío, yo quiero tener buen trabajo, yo quiero cobrar bien, yo quiero tener, si posible, 2 casas, 3 vehículos, buen sueldo y que mi familia sonría. Mentira. Porque todo eso no se hace con la fuerza del hombre. Dios te hace otra forma. Cuando vos haces el propósito de Dios, te da la familia que vos ordenada. ¿Por qué? Porque vos dispusiste tu corazón a servirle al Señor. Entonces Dios ordena todo lo de adentro y empieza a sacar y empieza a hacer lo que vos no pudiste hacer. Yo lo digo personalmente. Él empieza a ordenar las cosas. ¿Por qué? Porque yo camino en el propósito de Él. ¿Y cómo lo encuentro? Todos los días. Todos los días, Señor, hoy no quiero hacer algo que no sea por ti. Y si hago algo equivocado, le digo, Señor, te pido perdón. Perdón, porque tengo una lucha dentro mío que no es ni Satanás, no está ni cerca, pero es lo interno nuestro. Entonces, pero para eso nos da herramienta Dios. Seguimos. Vamos a leer en la otra parte, se llama Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. No habla su palabra. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Gloria a Dios. Testificando de Cristo. Ese es en realidad lo que habla en Timoteo, ¿no? ¿Por qué la conciencia? Porque muchas veces decimos, esto no lo hicimos, en acciones nuestras ensuciamos nuestro templo con montones de cosas que no nos damos cuenta, porque está hablando de ámbito espiritual. ¿Sí? Cuando buscamos de Dios sí nos damos cuenta, porque te muestra lo que está sucio, lo que está mal, lo que tenés que cambiar, lo que tenés que renovar, lo que tenés que dejar que se vaya, lo que tenés que empezar de nuevo, tenés que perdonar, tenés que empezar una vida nueva, tenés que dejar el pasado y empezar en el nuevo, que no lo conocés, pero Él te va a llevar de la mano. ¿Me entienden? ¿Por qué Dios permanentemente me ha estado poniendo que aprendamos a cuidar el templo de Dios? Que somos nosotros. En el Nuevo y en el Antiguo y el Nuevo Testamento inició las ofrendas. O sea, yo soy una ofrenda, si yo me cuido y guardo, soy una ofrenda fragante permanentemente. ¿Por qué? Porque las palabras que salen de mi boca son guiadas por el Espíritu Santo. La fragancia es cuando yo hablo, reconozco que Dios me ha liberado, que Dios me ha sanado. Entonces, fragante, ¿por qué? Porque por medio de esa fragancia Dios libera personas, Dios sana personas, Dios restaura matrimonio, ¿me entiende? Y restaura montones de cosas que no las entendemos a veces porque no nos rendimos a Dios. Al leer estos versículos son tan hermosos que uno va comprendiendo. Lo llevo a otra parte. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 14, voy a leer.
nos habla Dios y dice, somos templo de Dios viviente. Viviente. O sea, vive Dios en nosotros. ¿Sí? Tu palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois del templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Qué importante que es esto. No es que tenés que dejar tu familia, no es que, pero sí tenés que tener una precaución. Hasta que está dentro de nosotros una conciencia limpia, que nada, ¿cómo se limpia la conciencia? Y hay un montón de cosas. Los actos son de que vos estés con un corazón permanente de contrito. ¿Por qué a Dios le agradaba David, un corazón? David era un guerrero, mataba muchísimas, muchas veces hemos cantado, David mató a miles, etcétera, ¿no? O sea, era un guerrero, mataba personas, pero a Dios le agradaba. ¿A qué voy? A que muchas veces nosotros tenemos que ser valientes. ¿Y cómo queremos agradarle a Dios? Renunciemos a nuestro yo, renunciemos a las malas acciones, renunciemos al pecado, renunciemos, porque cada vez que nosotros reconocemos con nuestra boca, como dice en Romanos 10, 9 y 10, dice, reconoce, con tu boca confesarás para salvación. O sea, continuamente tenemos que cuidar nuestro templo. Dios no puede habitar donde hay pecado, no puede estar revelándote cosas cuando realmente no quieres hacer la voluntad de Dios, quieres hacer la tuya. Un poco sí y un poco no, un poco sí y un poco no. Y Dios quiere completo, es lo que dice su palabra. Lo terminamos a leer. Dice, te da un montón de situaciones el por qué. Porque Él es el que habita acá. Él es el que habita acá. Entonces, si Él está acá con nosotros, Él sabe lo que yo veo, sabe lo que yo hablo, sabe lo que yo escucho, sabe qué es lo que toco, qué es lo que no toco, qué es lo que tomo, qué es lo que no hago. O sea, sabe todo. Sabe todo. O sea, lo que más quiere Dios es que vivamos con Él, en el Espíritu. Él no te va a quitar tu esposa, no te va a quitar tus hijos, no te va a quitar tus nietos, no te va a quitar tu abuela, tu abuelo, no te va a quitar. Pero aprende a vivir en el Espíritu. Dios quiere que aprendamos a vivir en el Espíritu y menos en la carne. ¿Cuál es la carne? Nuestros pensamientos. Cuando tenemos pensamientos carnales, no nos fijamos, hacemos cualquier cosa hacemos. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios hablando. Me vienen muchas cosas hoy, ahora. Pero bueno, fundamentalmente lo que Dios quiere es que aprendamos a cuidar el templo de Dios. Dios nos ama, sí, nos ama mucho, muchísimo nos ama Dios. Pero tenemos que nosotros poner nuestra parte. Tenemos que aprender. Jesús nos mostró que la forma en sacar todo lo que ellos entregaban a Dios es lo que vos tenés que entregarle a Dios, lo mejor. ¿Cuál es? Tu corazón. Tenés que ofrendar, tenés que más, sí, tenés que hacerlo. Pero si nos comportamos como Caín,
también. Hay envidia, hay celo. Si no entendemos eso, no está limpio nuestro templo. No somos de guía para algo. Porque Dios quiere usarte para que por medio de ti, familia, hijos, hasta la cuarta generación, puedan ser guía por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál? Que vean en ti el reino, que se les manifieste el reino. Hoy ves a Fabio, pero que el Espíritu Santo te convenza. Que tú también, en ti también va a estar el reino. Que en ti también va a haber una restauración. Que en ti también va a haber cosas hermosas que Dios va a hacer. No solamente lo vas a ver como usa a otros siervos de Dios en otros países, sanando, liberando personas, sino que a ti también te va a usar. Porque la expansión del reino es cuando el reino está en el corazón de uno que es Dios. Cuando ya no hay nada por la cual tú estés preocupado. Porque a veces me trae ahora la palabra de Dios. Dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? María no estaba afanada, estaba sabiendo que tenía que estar con Dios, ante su presencia, la comunión. Y eso es lo que hace Dios. Quiere que estemos en comunión con Él permanente, para que lo que salga de nosotros sea realmente lo que Dios quiere. Porque el que convence a los corazones de las personas, de las familias, de todo lo que Dios pone adelante es Dios. No convencemos a nadie nosotros. Sin Él no estamos en la dirección correcta. Y no es culpa de Dios, porque es nuestra. Nosotros somos los hijos de Dios. Debemos nosotros preocuparnos de estar en comunión con Dios. Dios necesita de nosotros. Si nosotros no queremos, Él busca a otro. Atrasamos lo que Dios nos quiere dar. Pero si nosotros entendemos y somos obedientes en la palabra de Dios, necesitamos de Dios. Y no nos olvidemos que somos hijos, no importa la asignación que tenga, somos hijos. No somos Dios, somos hijos. Padre es Él. Y Él habita en nosotros. Y por Él salen palabras hermosas de Dios, que realmente se refleja el reino del cielo. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios, gracias Padre por tu palabra, que todo lo que haya salido de mi boca sea edificación como lo ha sido para mí, Señor. Te doy gracias por tu palabra, porque tú hablas, porque tú eres precioso. Tú estás vivo y estás hablándole a tu iglesia. Tu iglesia está en todas partes del mundo. Donde haya un corazón contrito y humillado, tú lo convences. Tú vienes a Él. Tú eres Dios. No importa cómo estás. No importa qué situación estés viviendo. A lo mejor no estás en las mejores condiciones, siervo de Dios. A lo mejor, siervo de Dios, no estás en las mejores condiciones. Profeta, a lo mejor todavía no encuentras el lugar. Pero te puedo decir que ya lo encontraste. Porque Dios te encontró a ti. Dios te ha encontrado a ti. No te apartes de Él. Confía en Él. Porque no hay otra forma. Solamente confía en Él. Clama a Él. Ríndete a Él. Porque Él quiere restaurar tu corazón. Él quiere restaurar tu templo. Él quiere estar en tu templo. Ha pagado un precio muy caro. Muy caro para Él. Pagó un precio en la cruz. Aunque todo te dejaren, Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Gloria sea al Señor. Bendiciones. Nos estamos viendo en el próximo estudio. Bendiciones. Que Dios me los bendiga.